gánalas. Gagne les âmes. ¿Dónde se van a ganar? Où elles vont se gagner? Aquí. Ici. Iglesia ferviente. Une église fervente, Rompiendo los moldes que tú tienes. en train de casser les moules. Los moldes que tú no puedes expresar lo que resientes de Dios. Les moules qui ne peuvent pas exprimer ce que tu ressens pour Dieu. Que no puedes levantarte y hablar en lengua fuerte, Que tu ne peux alabando y pas te glorificando lever a Dios. en train de louer et d'adorer Que Dieu. Para Dios, Que tu ne porque peux pas danser pour Dieu. hay algo que te ata diciendo que da vergüenza que lo hagas. Il y a quelque chose qui te dit quelle honte de le faire. Yo te digo algo, aleluya. Yo no me avergüenzo solamente de una cosa. Moi, je ne rougis pas dans la présence de Dieu. Me avergüenzo que es de una sola cosa. Moi, j'ai honte d'une seule chose, Es de pecar contra Dios. de pécher contre Dieu. Lo demás es un cuento, Le reste, c'est un conte, une histoire. une histoire. Lo demás es solamente agradar a los hombres. Le reste, c'est de plaire aux hommes, Al compromiso con los otros. de passer des compromis les uns aux autres. Decir, yo no vengo porque me van a decir, ¿qué me importa? Estoy en la presencia de Dios. Cuando entras bajo la unción de Dios, aleluya, Quand y tu es sous empiezas a l'onction adorar de a Dieu, Dios, que tu commences à adorer Dieu, ahí Dios, aleluya, te lleva a dimensiones que Él quiere. Dieu t'amène à des dimensions. Hay gente, aleluya, que querría adorar a Dios. Il y a des gens qui voudront adorer à Dieu. Hay gente que le gustaría danzar, Il y a des gens qui aimeront louer Dieu, pero no pueden, mais ils ne peuvent pas, porque los están matando. parce qu'ils sont en train de les tuer. ¿Por qué los matan? Pourquoi ils les tuent? Porque aman a, Parce qu'ils aiment Jésus, porque sirven a Jesús parce qu'ils suivent y Jésus. no niegan su fe. Ils ne nient pas leur foi. Él no están llegando su fe. Eux, ils ne nient pas leur Y foi. nosotros con nuestros hechos, muchos viajes, Nous, par nos œuvres, actes, estamos llegando a Jesucristo. nous, par nos actes, on renie Jésus. Jesús viene pronto. Jésus revient bientôt. Yo no quiero ningún rey sobre mí Moi, je ne veux aucun roi sur moi que no se llame Jesucristo. qui s'appelle Jésus, Jésus, Cristo. Christ. Aleluya. Vamos a cerrar los ojos, On va aleluya. fermer les yeux. Es lo que Dios me ha dado hoy. C'est ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Yo no tenía que predicar hoy, Je tenais pas que prêcher aujourd'hui, pero Dios me ha enfocado sobre ese tema. mais Dieu m'a donné ce thème. Y yo quiero decirte algo. Je veux te dire quelque chose. Él conocía a la gente que iba a estar aquí. Jésus connaissait les personnes qui allaient venir. Él conocía a la gente que está escuchando por la radio. Jésus connaît les personnes qui sont en train d'écouter par la Y radio. pidemos disculpas porque soy muy mal la radio. Et on s'excuse si la radio s'entend très mal. Que se oiga mejor. Mais on va tout faire pour que cela s'entende mieux. Dios tiene un plan, un propósito. Cette église, c'est une porte de salut. Yo ahora te digo algo, vamos a orar al Señor. Maintenant, on va prier Dieu. Aleluya. Te quiero, Señor. No te bon, Señor. Te quiero, Jesús. Te adoro, Señor. Quédate en comunión con Dios. Quédate en comunión con Dios.